Bienvenidos al capítulo número 4 de este tutorial de PHP-MyAdmin. Como ustedes recuerdan, en el capítulo anterior sentamos las bases para lo que es este capítulo 4, en el cual comentábamos que íbamos a crear una base de datos, la cual iba a almacenar información de órdenes de servicio de un taller mecánico. Comentábamos que esta era más o menos la pantalla de captura de la información, los datos que iba a capturar esta orden, y también detallamos cada una de las tablas que íbamos a utilizar junto con sus relaciones. Bien, en este cuarto capítulo lo que vamos a ver es la creación de cada una de estas tablas, y después, una vez creadas, vamos a empezar a relacionar las tablas y a rellenar la información. Pero primero, pues nada más vamos a concentrarnos en lo que es la creación de las tablas. El primer paso obviamente va a ser abrir nuestro explorador de internet y accesar al PHP-MyAdmin. Una vez que accesamos a PHP-MyAdmin, vámonos a nuestra base de datos que creamos en el capítulo anterior, que es órdenes. Si ustedes se fijan, entre paréntesis aparece un 0, que significa que no existe hasta el momento ninguna tabla en esta base de datos. La pantalla inicial de nuestra base de datos, como ustedes ven, dentro de nuestra lista de tablas, pues no aparece ninguna porque aún no hemos creado ninguna. Del lado derecho aparece en primer lugar el nombre del servidor, que es localhost, el nombre de la base de datos, que es órdenes, y una serie de opciones con las cuales vamos a ir adentrándonos poco a poco. En primer lugar, pues hay que crear una nueva tabla para nuestra base de datos. Nos pide el nombre y el número de campos. Yo en Excel, dentro de los archivos que están en el archivo comprimido phpMyAdmin.zip, tengo un archivo en Excel, el cual tiene, si ustedes se fijan, en color naranja es el nombre de la tabla y vienen todos sus campos que vamos a utilizar, el tipo de dato, que ya lo comentamos en el capítulo anterior, y también hay un archivo en Word con cada tipo de dato. Este es el tipo de dato que yo le di, pero obviamente pues si quieren asignarle otro tipo de dato que ustedes crean más conveniente, lo pueden hacer. Después viene el número de espacios, y por ahí en algunos, o en los, sobre todo en el primer campo, viene la palabra auto, que significa que es un campo, es integer o entero, y va a tomar automáticamente el número. Ahorita lo vamos a ver, esta opción de auto. Vamos a regresar y vamos a empezar por las tablas más pequeñas. En este caso son las de abajo. La tabla de mecánicos, la de marcas, la del estatus del tanque, los modelos, medidas y catálogo de productos. En primer lugar, la de los mecánicos, ¿sí? A la tabla le vamos a llamar mecánicos, y como ustedes vieron, solo tiene dos campos, ¿sí? Número de campos 2. Damos clic a continuar, ¿sí? Y nos va a decir en primer lugar cómo vamos a llamarle al campo, ¿sí? Yo le voy a llamar al primero ID mecánico, que es el número de identificación del mecánico, ¿sí? Va a ser un entero de 3 posiciones. Me pide el cotejamiento, ¿sí? Vamos a decirle que es Latin Spanish. Atributos, no llenamos nada en este caso.
extra, aquí es donde vamos a decirle que es un número o es un campo de autoincremento. Normalmente los campos autoincrement son los que se les va a asignar como llave primaria o primary key. Ok, después viene cuatro opciones. Una si es llave primaria, si es índice o si es dato único. ¿Sí? En este caso, este campo es llave primaria. Como les comento, los autoincrement por lo regular deben de asignarse como llave primaria. Bueno, entonces ya dimos de alta el primer campo, que es ID mecánico, y nos vamos con el de nombre. Aquí vamos a almacenar el nombre del mecánico. ¿Sí? Va a ser varchar de 50, porque son caracteres lo que vamos a guardar aquí. El cotejamiento va a ser igual, Latin Spanish sí. Y yo solo puedo asignar una llave primaria. Así es que este no puede ser llave primaria ya. Pero, sin embargo, sí puede ser índice. ¿Para qué? Para que si es una tabla con mucha información, pues sea más rápido el acceso o la búsqueda de información. Ya dimos de alta nuestros dos campos y vamos a indicarle cuál es el motor de almacenamiento que vamos a utilizar. Comentábamos que hay dos, el MyISAM y el InnoDev, pero es mejor utilizar el InnoDev porque maneja mejor lo que son las llaves foráneas o foreign key. Entonces, aparte me permite lo que es la integridad referencial. Me pide de nuevo el cotejamiento para la tabla. Puede ser ya sea campo por campo o lo que es la tabla completa. Entonces vamos a darle Latin Spanish, sí. Okay. Entonces ya dimos de alta nuestros campos y vamos a dar clic a grabar. Okay. Si ustedes se fijan, ya en nuestra base de datos de órdenes, entre paréntesis aparece el número 1, que quiere decir que tenemos una tabla. Si nosotros nos vamos a dar clic arriba donde dice base de datos, pero antes recuerden nada más, al crear la base de datos el PHP MyAdmin me va a generar pues la instrucción con la cual creo esta base de datos. Recuerden que la pueden copiar para tener una biblioteca por ahí de instrucciones, ¿verdad? Muy importante si después van a trabajar con el MySQL en el modo nativo, ¿verdad? Que es el modo de texto. Bueno, comentábamos que si nos vamos a dar clic al link donde dice base de datos, que es la de órdenes, ya va a aparecer una tabla que es la de mecánicos, ¿sí? Con toda su descripción, que es de tipo InnoDev, y su cotejamiento es Latin Spanish sí. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo para cada una de nuestras tablas. Antes de continuar con la creación de tablas, solo un comentario. En el capítulo 2 habíamos comentado que en la pantalla inicial del servidor vamos a dar clic sobre localhost, servidor localhost. En lo que es motores de almacenamiento, por default el MySQL maneja el MyISAM, pero estaba el InnoDev, que es un poquito mejor en cuanto al manejo de información, porque permite la integridad referencial. Entonces, en ese mismo capítulo, en el capítulo 2, en lo que es mostrar variables, buscamos InnoDev y recordamos que no teníamos habilitado el InnoDev. Entonces hicimos por ahí unos cambios en la configuración del archivo my y de tal manera que ya nos permitiera tener habilitado InnoDev, que es en este caso. Por eso, al crear nuestra primera tabla, nos permitió utilizar como motor de almacenamiento el InnoDev. Ok, regresamos a lo que es nuestra base de datos. ¿Sí? Y vamos a crear una nueva tabla.
Ya creamos mecánicos, ahora vamos por marcas. Estamos haciendo lo más sencillo posible para el tiempo en este tutorial, ¿verdad? Campos son 2. Es id de marca y es marca, ¿sí? Por lo regular, a nuestro primer campo, por lo regular le nombramos id y le damos pues un nombre que pues tenga relación con lo que estamos o con el dato que vamos a obtener, ¿verdad? Así es que marca va a quedar como varchar. Vamos a ver. Primero. Sí, e id de marca siempre va a ser integer. Ok, ¿cuántos espacios va a utilizar? El primero son 3 y el segundo son 5. Perdón, 35. Hay que dar los espacios de acuerdo a como consideremos que pues más o menos se va a llenar nuestros datos, ¿verdad? En el caso de marca yo le doy 3 espacios porque yo sé que pues voy a almacenar a lo mejor hasta 999 marcas, ¿verdad? Y voy a requerir ahí 3 espacios para esta clave. Y el nombre de la marca pues por lo regular van a ser de hasta 35, 40 campos, 40 espacios cuando mucho. El cotejamiento vamos a dejarlo así, se lo vamos a dar al final a la tabla. ¿Sí? Atributos se queda igual. El primero, que es el ID, vamos a hacerlo como autoincremental. El segundo ya no. El primero, como es autoincrement, le vamos a decir que es clave primaria y el segundo que es un índice. Ok. Motor de almacenamiento, vamos a usar InnoDev. Y cotejamiento, por aquello de la ñ y las tildes, pues va a ser Spanish. Grabamos la información y ya tenemos nuestra segunda tabla. Vamos por la tercera, que es el estatus del tanque. A esta tabla le vamos a llamar pero hay que irnos a la base de datos, que es órdenes. Le vamos a llamar tanque. ¿Cuántos campos van a ser? Van a ser 2. Cada quien pues es ya libre de hacer un poquito más complicadas las tablas, porque obviamente a lo mejor van a necesitar más información. ID tanque y descripción. En el caso de los nombres de los campos hay que dar algo muy descriptivo. Por lo regular es más recomendable utilizar siempre minúsculas, no combinación de mayúsculas y minúsculas, porque va a generar confusión, sobre todo si ya entran a lo que es va a entrar a lo que es programación, ¿verdad? En este caso no nos afecta tanto, pero hay que ir respetando estas reglas, ¿verdad? Primero es autoincrement. Automáticamente me va a agarrar el siguiente número que tenga mi tabla. Motores InnoDev. Cotejamiento. Latin Spanish. Ok, faltó poner la longitud. Aquí es 3 y 25. Ok, grabamos. Y ahí está nuestra tercera tabla. Vamos ahora por la de modelos. Hay que irnos a la base de datos. Aquí ya no van a ser 2 campos, van a ser 3 campos.
Es ID modelo, ID marca y modelo. Si ustedes se fijan, marca también tiene un campo que se llama ID marca. Eso es porque vamos a relacionar estas dos tablas más adelante. ¿Sí? De momento se quedan tal cual están y más adelante hacemos esa relación que comentábamos. Van a ser dos enteros y un varchar. Cuando se relacionen dos tablas, se debe de procurar de que el valor de ambos campos que se van a relacionar, en este caso ID marca de la tabla marcas y ID marca de la tabla modelos, tienen que ser del mismo tipo de dato, que es entero o integer, y de la misma longitud, que son 3 en este caso. ¿Sí? Entonces en este caso son entero de 3 y el primero es un entero de 5. El varchar lo vamos a poner de 35. Okay. Muchas personas pues van a tener diferencia en cuanto a los criterios que estoy. Vamos a poner estos dos como índice en cuanto a los criterios que estoy siguiendo, pero pues solo es cuestión de que nos los hagan saber y comenten acerca de cómo estamos creando estas tablas. Grabamos y ahí tenemos nuestra cuarta tabla. Ahora nos vamos a medidas. Estas son las unidades de medida que utilizan algún artículo. Medidas. El número de campos son 2. Y tenemos que es ID unidad y nombre de unidad. Entonces el primero es entero y el segundo es varchar. Entero de 3 y varchar de 30. Los nombres de los campos no pueden tener espacios en blanco, por lo que pueden utilizar un guión bajo. El primero es autoincrement y debe de ser llave primaria. Y el segundo lo ponemos como índice. Grabamos y aquí tenemos ya nuestra quinta tabla. Vamos ahora por la tabla de catálogo. Damos clic a la base de datos que es órdenes. Aquí vamos a almacenar el catálogo de artículos. Y va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Ok, el campo 1 es ID producto. El segundo es nombre corto. El tercero es nombre largo. Por lo regular en los catálogos a veces se utiliza un nombre corto, una descripción corta y una más grande. Costo, precio de venta y ID unidad, porque lo vamos a relacionar con el de las unidades de medidas. Entonces es
entero, varchar, doble e integer. Primero es entero. Los dos nombres son varchar. El costo es double. Sí, y el último es integer porque debe ser igual que el de la tabla de medidas. Estos dos de doble lo que lo ponemos como doble porque el doble me permite utilizar punto flotante o decimales, ¿verdad? Por eso se pone ese tipo de dato. 5, 35, 100 y 3. Sería 5, 35, 100 porque es un nombre más largo y 3. Los double no necesita usted ponerle longitud, automáticamente ya sabe que va a ser PHP o MySQL, perdón. Autoincrementa al primero, llave primaria, y a los nombres vamos a ponerlos como índice, ¿sí? Okay. Que sean inudep y el cotejamiento que sea Latin Spanish. Grabamos y ahí tenemos nuestra sexta tabla. Ok. Las otras dos tablas las vamos a explicar en el siguiente capítulo de este tutorial.